Buenas noches. Hoy me pidieron que hablara sobre la paracha Vallejeb y habla sobre todo, trata muchos temas, muchos puntos. Trata el punto de todos los conflictos que hubieron, que tuvo la familia de Jacob. Y a veces nosotros pensamos que ellos estaban exentos de esos problemas, los problemas que nosotros tenemos, muchos de nosotros en nuestra familia, y vemos que ellos también pasaron por esas situaciones y las fueron resolviendo poquito a poco y de una forma tan maravillosa a pesar de todas las situaciones. Vemos los celos, la preferencia que tenía Jacob por su hijo Joseph y también vemos cómo los hermanos tenían odio, no le podían hablar bien, las diferencias, y como al final las situaciones se fueron agravando cada vez más y Joseph fue vendido por sus hermanos. Y me llama la atención todas las situaciones que muchas veces nosotros vemos en nuestros hijos. Yo tengo 4 varones y desde que eran niños eran súper celosos, súper, mami, él tiene más que yo porque les da más al otro, porque menos. Esa competencia la veía yo en mis hermanos, porque fuimos 8, y luego lo vi en mis hijos. Yo traté en lo posible de que eso no pasara, pero siempre buscaba que eso no se diera. Y yo veo como Jacob trató de enviar a Joseph a que sus hermanos, buscando que ellos limaran esas asperezas, buscaran, y todo fue distinto. Pero Dios siempre actuó. Y eso es lo que a nosotros nos debe tener confianza, que Dios, a pesar de todas las situaciones, Dios va a actuar. Si nosotros le pedimos y confiamos en Él, Dios va actuando a pesar que las cosas sean lo más difícil posible. Luego vemos las situaciones de Judá, como ya Rubén pierde la primogenitura, pero no es sacado del pueblo, de la familia, que permanece, lo nombran. O sea que Rubén queda dentro de sus hermanos, pero me llama mucho la atención Judá. Ayer cuando Juan Manuel dijo que ellos eran muy jóvenes, es verdad, yo tenía 17 cuando pasa todo esto. Y si lo anterior pasó, lo de Dina pasó anterior, ellos también tenían la diferencia, porque era más, era menos, más joven que todos, igual que eran los menores. Pero vemos cómo Dios fue actuando en cada uno, pese a las situaciones que ellos, y a veces pensamos que los hijos de Jacob eran personas que cometían errores o cometían sus errores equivocadamente, pero en el fondo ellos actuaban buscando la justicia, buscando aplicar la justicia, aplicar en todo momento. Y es verdad, todos tenían un carácter muy diferente, un temperamento muy diferente. Luego que hacen techubá, Dios puede actuar en ellos, el Eterno actúa en ellos y ellos se, se convierten en mucho más de lo que ellos eran antes. Como luego que acaban con un pueblo completo, que yo me lo imagino, y no tuvieron compasión. ¿Pero por qué? Por la dignidad de su hermana. Y lo vieron bien. Su hermano, su papá no lo vio bien, pero ese ímpetu, esa ira o esa fuerza que tenían, la encaminaron los levitas, la tribu de Leví. La encaminaron y me llama la atención también Judá. Judá era, los hermanos creían que José iba a gobernar por los sueños que había tenido,
Pero los sueños no significaba eso, fue lo que ellos interpretaron. José iba a alimentar a sus hermanos y luego en forma material, cuando se ve en el sueño de las cabillas. Pero luego en la forma espiritual es que él resguardó mucho de que los resguardó para que ellos no se asimilaran con la cultura egipcia. Y eso me llama la atención porque a veces nosotros interpretamos mal las cosas. Creemos que las cosas que los hacen es así y no es así. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención. Yo siempre me pregunté por qué la parte de Judá con Tamar queda metida ahí en medio. La Torá la nombra en medio del relato que está diciendo de José. Y ayer, escuchando al Rab Menache, él decía que eso significaba, porque ahí te habla que Judá ya había quedado viudo y había ofrecido a su tercer hijo, no lo había querido dar. Pero él se une con Tamar, porque Tamar le hace creer que es una mujer no muy buena, pero él se acuesta y ya está viudo en una situación, pero él quiere recompensar, quiere pagar, él busca la manera y luego dice, él ya fue más justa que yo. Esa parte me llama mucho la atención porque yo decía, ¿por qué esa parte está metida ahí? Siempre me preguntaba, yo decía, ¿por qué? Habla de José, después habla de Judá con todo eso, que los hijos murieron, porque la mamá se casó con una mujer cananea que no debió y los hijos no le salieron bien. Por eso es importante, yo eso le decía a mis hijos, escojan bien una mujer, cójanla, preocúpense no por el físico, sino por cómo es la mujer en sí, cómo es su familia, investiguen cómo es su familia, cómo se comporta con su papá, con su mamá, porque así se van a comportar con ustedes. Y cuando yo veo a Tamar, que Tamar desea, no se casa con otro hombre, desea casarse con alguien de esa familia y tiene a los hijos y gemelos. Y de esos gemelos nace el Mesías, nace el rey David, nace el rey David, es la generación del rey David y es como una promesa, es como está pasando con José esto, es algo malo, está llevando esto, está pasando esto, Jacob está triste, pero hay una promesa. Va a nacer el rey David y del rey David va a nacer el Mashiach. Y es como cuando el Ra lo dijo, yo dije, ay, ya entendí. Dios siempre va a meter una promesa en cualquier cosa que a nosotros nos pase. Pueden ser las cosas más difíciles del mundo, porque ahorita nosotros en mi familia están pasando las cosas más extrañas que a veces cada día se complican más. Pero yo digo, bueno, Dios, no, dame una promesa, dame algo que yo sé que eso va a pasar y va a ser todo bien. Va a resultar a la final todo bien. Y vemos con toda la paracha son los problemas de Jacob, con los problemas familiares. Porque Jacob cuando volvió, dice el rabino que se quedó mucho tiempo, o sea, en verse con su padre. Y eso le acarreó ciertas situaciones que a veces nosotros no entendemos. Pero vemos que Dios resuelve, Dios fue llevando todas las cosas a una forma mejor, la fue convirtiendo en un bien para ellos. Esa es toda mi reflexión. Muchas gracias.